es una muy bonita costumbre. Está aquí nuestro abogado de cabecera, Valente Arizabalo. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos y lluviosos días. Qué bonito ambiente. Buenos días. Ahora sí, ya bajó el calor, como bien decía Pamela al inicio. Ya hay que agradecer esta lluviecita, la verdad. Sí, además uno llega con un ánimo así un poco distinto, ¿no? Sí, ¿verdad? Como que cambiado. Para hablar de temas interesantes, ¿no? Sí, pero justo explícanos, a ver, ¿qué es jurisprudencia y amparo? ¿Es lo mismo? ¿Son dos cosas diferentes? Están relacionados. Primero, a grandes rasgos, el juicio de amparo es un juicio constitucional, federal, en el cual una persona que ve afectadas sus garantías individuales por un acto de autoridad o por una ley que se emite, puede acudir a este procedimiento justamente en defensa de ello, y si ese amparo se concede y ese amparo procede, le van a restituir en las garantías que le fueron violadas. Ok. Esos análisis o esos juicios se llevan por tribunales federales, juzgados de distrito o tribunales colegiados, juzgados federales, incluso hasta la Suprema Corte. Ok. Entonces puede llegar puede darse el caso que la Corte o esos juzgados federales tengan que analizar un supuesto particular de la ley, ¿no? Y entonces esos criterios, y ahorita ponemos ejemplos, esos criterios que se generan donde dicen, en casos como estos se tiene que resolver así, son como precedentes. En casos como estos tiene que aplicarse este criterio, es lo que puede conformar la jurisprudencia. Entonces, hay criterios que son criterios aislados. Yo puedo decir, bueno, en el caso tal tribunal, en una situación similar, resolvió que quien tenía mejor derecho, quien tenía la razón, era el papá. En términos muy generales. Cuando eso se hace reiterativo en 5 ocasiones, por allá en Chihuahua se resolvió así, por allá en Mazatlán se resolvió aquí, por acá en la Ciudad de México se resolvió así, porque son tribunales federales. Ese criterio se hace obligatorio y constituye lo que llamamos una tesis de jurisprudencia obligatoria. Como si fuera unos usos y costumbres de antes, digamos, ¿no? O sea, de que fue repetitivo y ya se volvió un antecedente para poder aplicarlo al caso. Al caso, ¿no?, que viene, y se puede convertir en obligatorio. Valente, tengo una duda, porque, por ejemplo, los amparos pueden aplicarse en varias ramas, ¿no? Tengo conocidos que incluso hasta para el alcoholímetro han aplicado amparos. O sea, ¿en cualquier cosa puede existir el solicitar un amparo? Tú siempre puedes solicitar un amparo cuando consideras que se viola un derecho humano. Entonces, por ejemplo, en los casos del alcoholímetro, ¿qué se te estaría violando? Bueno, si te van a detener, estaría violándose tu libertad personal, tu libertad de tránsito. Tú podrías decir incluso que no estaba fundado ni motivado ese acto de detención, garantía de legalidad. No quiere decir que todos los amparos procedan, pero es una facultad, es una herramienta que está abierta siempre. Y qué bueno que tengamos esa herramienta, porque hay actos que sí realmente pueden violar esos derechos. Voy a poner algunos ejemplos de cómo la jurisprudencia, por ejemplo, realmente ha interpretado. Aquí en la Ciudad de México, este tema de verificación vehicular, ¿se acuerdan que antes decía, bueno, los vehículos de tal año a tal año, solo por ser ese modelo, por tener ese año, no pueden circular X días? Sí. A través de la jurisprudencia que se generó, porque varias personas dijeron, oye, me estás violando derechos, no me puedes aplicar esa ley, debes tomar en cuenta lo que mi coche contamina, no el año. Claro. Entonces se hizo jurisprudencia y se hizo obligatorio. Eso a veces hace que la ley se modifique. Ya esta ley se declaró inconstitucional, ya hay una interpretación, entonces ¿qué tiene que hacer esa ley? Pues modificarse, porque si no, todo el tiempo van a estarse promoviendo amparos. Matrimonio igualitario, adopción de personas del mismo sexo. Cuando vino esta modificación de que no podía la gente fumar en lugares cerrados, había quien decía, no, yo tengo derecho a fumar y el derecho a la salud es que yo pueda, si quiero, fumar como quiera. Y los otros, los que no fumaban, decían, no, yo tengo derecho a un ambiente sano. A través de las interpretaciones y de los juicios de amparo decía cuál es el criterio que va a quedar como definido, porque la jurisprudencia, además de poderse generar por cuestiones repetitivas, también por cuestiones contradictorias. Por allá un tribunal dice tiene que ser rojo, por acá un tribunal dice tiene que ser verde. Como no puede haber esa inseguridad jurídica, porque se supone que nosotros tenemos que saber cuáles son las reglas del juego, se analiza por la Suprema Corte cuál de esos dos criterios debe subsistir y dice que no puedes fumar en lugares cerrados, porque eso es mejor para todos y entonces ya se aplica de manera obligatoria. Oye, y con uno de los casos que creo que todos los ciudadanos tenemos, o la mayoría, que tiene que ver con la parte de renta de inmuebles, ya sea para vivienda, comercial, de pago de autos, ¿esto también aplica? Siempre aplica. Nosotros, por ejemplo, vemos estos casos que son como muy específicos. Se viola un derecho humano, viene inmediatamente el amparo. Pero en los juicios que se pueden promover relacionado con este tema o con cualquier otro tema de cualquier materia laboral, fiscal, civil, penal, siempre hay esa posibilidad porque un derecho humano muy particular es el derecho a la legalidad.
Entonces, cuando un juez emite una sentencia, podría darse el caso, por ejemplo, de que sea una sentencia que no sea necesariamente bien dictada o bien fundada. Podría ser una sentencia ilegal. Y entonces se puede acudir al amparo y se pueden invocar esos criterios, que también eso es algo muy importante. O sea, ¿a mí de qué me sirve saber que la jurisprudencia ha determinado que en este caso se tiene que resolver de esta manera? Porque eso solamente va a beneficiar al que lo invoca. Mucho cuidado. Hay algo que se llama principio de relatividad. La jurisprudencia está ahí, así se tiene que resolver. Pero en muchas ocasiones, si tú no lo pides o si tú no acudes al amparo, no creas que en automático, como la jurisprudencia lo dice, se va a resolver en el sentido. No, tú tienes que acudir y hacer valer ese derecho. Y beneficiarte de lo que ya está bien determinado, que tiene que aplicarse de manera obligatoria. Pues ahí están los consejos legales en esta mañana. Muchas gracias, querido Valente.